Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Cada vez que empieza un año, todas las personas hacen muchos propósitos de enmienda. Seguro que todos habéis pensado en algo que queréis hacer o en algo que queréis mejorar. Eso también pasa en el deporte y vamos a ver dos casos de dos equipos que quieren aprovechar el cambio de año para cambiar las inercias y mejorar su situación. Vamos al lío. Algo más que 3 puntos es lo que se juega el Intercity frente al Atlético Sanluqueño el próximo sábado. Escuchamos al entrenador en la previa. El vóley Sant Joan, Renovac Sant Joan en este caso, también quiere levantar el vuelo y mejorar su situación en la tabla de cara a esta segunda parte de la temporada. Venga, enseguida vamos con lo que ha dicho Mario Simón, el entrenador de Intercity. Le vamos a escuchar hablar de ese partido tan importante y de dónde cree que pueden estar las claves para llevarse 3 puntos que son vitales. Antes, como siempre, presentamos a nuestro invitado y hablamos de otro equipo que quiere salir de esa zona baja de la clasificación, mejorar en este 2025 y competir como sabemos que lo puede hacer, en esta Superliga 2 de voleibol. Juan Baeza, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Aitor. Un 2025 que no sé si sirve también un poco se utiliza psicológicamente como reseteo para jugadoras y entrenadores empieza un año nuevo y vamos a ver si somos capaces de hacer un borrón y cuenta nueva. Sí, bueno, al final el inicio de año, en nuestro caso, viene desde antes de Navidades, que acaba la competición el 21 de diciembre y nos encontramos en una posición en la tabla poco agraciada para nosotros. Teníamos intención de estar un poquito más arriba, pero bueno, al final estamos ahí y a partir de ese momento pues se plantean situaciones nuevas en el grupo y empezamos a entrenar de manera mucho más intensa en Navidades, cuando en teoría íbamos a dar algún que otro periodo vacacional, pues hemos tenido que entrenar para poner un poco las cosas en su sitio y para nosotros empieza ahí el 2025. Juan, enseguida me lo cuentas todo, sobre todo lo que está por venir, deja que vaya con la actualidad y vamos con mucho vóley, una actualidad que nos lleva hasta el Intercity. Tiene un partido clave, el que le va a medir al Atlético Sanluqueño. Último clasificado contra penúltimo clasificado, 15 puntos, 18 el Atlético Sanluqueño, pero el técnico Mario Simón evita hablar de finales. Después de este partido quedará toda la segunda vuelta por delante y lo que no quiere es que sus jugadores tengan más presión de la que ya de por sí puede conllevar esa última plaza y que los errores puedan lastrar al equipo. Así hablaba esta mañana Mario Simón. Bueno, yo creo que la final es cuando ya no quedan más partidos. Yo creo que tenemos una segunda vuelta por delante. Sí que es verdad que son partidos importantes, un poco por el valor de los puntos contra equipos que están en una situación parecida a nosotros, pero bueno, hay que tomárselo como eso. Al final muchas veces cuando tomas un partido tan dramático, pues al final la toma de decisión yo creo que es muchas veces más errónea que acertada. Por lo tanto, yo creo que hay que tener tranquilidad, creo que hay que exigirnos sabiendo que son partidos importantes todos los que nos quedan en esta segunda vuelta y que empezar un 2025 con una victoria en casa pues sería muy importante. Simón, además de la llegada de Caballo, recupera a Álvaro Pérez, también a Nacho González, que ha cumplido su sanción y por fin puede volver a sentirse futbolista. Van a ser clave estos dos jugadores, que considera casi refuerzos del mercado invernal para un partido que, como casi todos en esta categoría de Primera Federación, se va a decidir en los pequeños detalles. Bueno, un partido igualado, competitivo. Esta competición siempre nos lleva a una tremenda igualdad. Yo creo que al final los detalles muchas veces están marcando y sobre todo tener tranquilidad dentro de que sabemos que son partidos importantes, el tener esa tranquilidad y somos capaces de plasmar lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Creo que siempre vamos a estar cerca de tener opciones de ganar, porque creo que el equipo está trabajando muy bien el día a día. Eso es una grata sorpresa, un poco el cómo trabaja el grupo, la unidad ahora mismo que mantenemos dentro del equipo. Yo creo que es un poco la clave en esta segunda vuelta y yo creo que estamos en ese camino. Sábado a partir de las 3:30 en el Antonio Solana, ese partido que no es una final, pero obviamente son más de 3 puntos para los hombres de negro. Ahora sí nos centramos en la Superliga Femenina 2, en Renovac Sant Joan, y hablábamos habíais necesitado esas vacaciones. No sé si lo psicológico es casi tan importante o más como lo táctico en una situación con el cambio de entrenador y estando abajo, que siempre es difícil de llevar. Sí, la psicología es importante, pero en este caso nosotros, el grupo no está muy afectado psicológicamente porque al final estamos en esa posición, pero por pequeños detalles, partidos que deberíamos haber ganado, pero que no
no llegamos a cerrar bien, pero que tampoco hicieron mucho daño psicológicamente al grupo. Entonces, ese cambio de entrenador, pues siempre los cambios suelen afectar de manera diferente a los grupos. En este caso, el grupo no estaba muy, como te he comentado, no estaba muy afectado psicológicamente, pero sí a falta de mucho trabajo, tanto técnico como físico. Entonces, en el momento que se ha hecho ese trabajo técnico, ese trabajo físico, pues se ha reforzado también la cuestión psicológica, y yo creo que estamos ahora mismo en un buen momento para afrontar la segunda vuelta. ¿Cómo es? Habías estado con equipos de categorías inferiores en los últimos años, sabes lo que es entrenar en lo que era la Superliga, lo que ahora es la Superliga 1. Sí. ¿Cómo es esa vuelta a la alta competición? ¿Necesita pretemporada también el entrenador para acostumbrarse a esto? Sí, a ver, yo llevo unos años con las categorías inferiores, que para mí es lo que más satisfacción me da como entrenador. Estoy ahora con este equipo de Superliga pues por las circunstancias que se han dado, es decir, Belén, la entrenadora que estaba, pues no ha podido continuar con el grupo, y a estas alturas de temporada es muy difícil encontrar un sustituto, otro técnico. Entonces a mí me ha costado retomar las dinámicas de trabajo con semiprofesionales y con adultas, pero bueno, es como montar en bici, esto nunca se olvida. Me podrá salir mejor o peor, pero voy a intentar retomar mis mejores momentos como técnico de las categorías superiores, sí. El vóley sí que es verdad que a estos altos niveles ha cambiado en todos estos años, sobre todo en rapidez. Mi sensación, por lo menos, es que todo es mucho más rápido. Sí. A ver, el vóley ha evolucionado mucho en ese aspecto, y la velocidad en el juego es una de las cuestiones que más nos ha hecho a nosotros también como técnicos a la hora de reciclarnos, enfocarlo de otra manera, ¿no? Jugadoras físicamente mucho más fuertes, jugadoras más grandes, más altas, entonces eso también hace que el vóley sea más rápido, y pues es una de las cuestiones que tienes que empezar yo he tenido que cambiar un poquito el chip, aunque el año pasado estaba ahí de vez en cuando, echaba una mano al grupo, pero sí he tenido que cambiar un poco el chip, porque trabajar con niñas en que la velocidad no es tan alta, pues aquí sí que se nota mucho. Pasa que ahora ves cosas que se hacen que dices, me gusta ver estas cosas que se pueden hacer ahora que a lo mejor antes no se podía. A mí con algún entrenador que conozco me pasa, que dice, ojalá en mi época se hubieran podido hacer cosas que física y tácticamente se hacen ahora y que antes no se hacían. Sí, a ver, al final el vóley femenino está evolucionando mucho y se va acercando mucho al vóley masculino. En cuanto a determinadas situaciones tácticas, se acerca mucho a esas situaciones. Entonces, si alguna vez has entrenado chicos, que es una experiencia completamente diferente entrenar chicas, pues siempre has querido intentar hacer alguna cosita de lo que los chicos podían llegar a hacer, y sí que es cierto que ahora el vóley femenino se va acercando mucho a esa situación, y puedes trasladar algunas situaciones tácticas, incluso algunas situaciones técnicas al vóley femenino de las que tenía el vóley masculino antiguamente, sí. Mi sensación es que, ya que estamos hablando de vóley puramente, el vóley masculino depende mucho del saque. ¿El vóley femenino sigue siendo de las colocadoras? Bueno, yo te diría que el saque sigue siendo muy determinante en el vóley femenino. Las colocadoras juegan un papel clave, porque en el momento que son las distribuidoras de juego, pues cuanto mejor sea tu colocadora, seguramente mayor será el nivel de tu grupo. Pero el saque, ten en cuenta que la red femenina sigue estando a 2,24, es una altura que no es muy grande para jugadoras que tenemos de 1,86, 1,87, que además sacan en salto, sacan en potencia. Entonces esa velocidad en el saque es la que está haciendo que siga siendo una de las cuestiones principales en el vóley y en el femenino. Y mucho tema de seguimiento de scouting. Ahora con todas las tecnologías, no sé si te ha tocado en Navidades ver ya no muchos partidos de tu equipo, sino de los otros equipos, para saber lo que hay, lo que se está haciendo, porque ahora el scouting se lleva milimetrado. Sí, a ver, nosotros gracias al entrenador que teníamos el año pasado, a Óscar Novillo, trabajamos en el Superliga 2 de una manera completamente diferente. El Data Volley, que es el programa informático estadístico que tiene la federación y que te obliga a la federación a poner para los partidos, saca cada una de las facetas del juego de cada una de tus jugadoras por porcentajes, por situaciones. Entonces, a partir de ahí, si tú quieres tener una buena preparación de los partidos de los equipos a los que te vas a enfrentar, puedes saber exactamente todos los datos de las jugadoras del equipo rival antes de enfrentarte a ese equipo. Entre otras cosas porque al obligarte a la federación a tener un scout, esa estadística se cuelga una vez acabado tu partido de casa
tienes la obligación de colgarla en la web de la Española y el resto de equipos igual. Entonces, tú puedes estudiar al equipo el domingo por la tarde, ya puedes estudiar al equipo rival del fin de semana que viene. Y es una herramienta imprescindible. Yo tengo que decir que la tenía oxidada y que todavía estoy poniéndome al día con algunas cosas de la estadística porque no puedes ya hoy por hoy trabajar sin esa estadística. Las sesiones de entrenamiento, ya te digo, miércoles, viernes, van en función de la estadística del fin de semana anterior. O sea, tú ya planteas tus sesiones de trabajo viendo a quién te vas a enfrentar, si necesitas trabajar alguna cuestión de recepción porque tienen sacadoras muy buenas, si necesitas trabajar alguna cuestión de ataque porque tiene 2 bloqueadoras que marcan la diferencia, todo eso lo preparas con antelación gracias a la estadística. Hay que decir que el vóley es uno de los deportes donde más se puede bucear en estadística, casi diría que al nivel del béisbol o del fútbol americano, que son los deportes de estadística pura, pero sigue quedando ese margen para la inventiva, o cada vez te sorprenden menos todos los equipos. No, a ver, al final a nivel táctico hay muy pocas cosas que te puedan sorprender, pero sí que es cierto que hay situaciones, tienes opciones de tener cambios con las jugadoras que tienes fuera del banquillo, pues bueno, al final ahí puedes tener alguna sorpresa a la hora de planificar un partido. Pues tienes una jugadora que has estado estudiándola durante 2 semanas o los últimos 3 partidos y ese día no juega y entra una jugadora a la que a lo mejor no le has prestado atención y esa jugadora te puede resolver un partido ella sola. Son menos las situaciones porque aquí los estetos titulares suelen ser muy regulares, ya no ser que haya una lesión de la que te sueles enterar porque sueles ver los partidos de los equipos rivales. No te suele sorprender, pero sí se da esa alternativa, que te pueden sorprender porque haya una jugadora que tú no tenías controlada en la estadística y entre y no sepas cómo gestionar esa situación. Sí. Lo más difícil es lo que le trasladas a las jugadoras de todos esos datos, porque tienes datos para aburrir, pero claro, a las jugadoras tampoco las puedes saturar. No, el año pasado, como te he dicho, Óscar hizo un muy buen trabajo con eso y se sacan unos porcentajes de las situaciones puntuales que pueden definir el juego del equipo rival. Es decir, tienes un equipo rival con 2 o 3 atacantes muy potentes, entonces tú a tus jugadoras les sacas una estadística de las direcciones de ataque de esas 2 o 3, luego para tu trabajo semanal los porcentajes del equipo tuyo en recepción pues hacen que puedas plantear 1 o 2 sesiones de recepción durante la semana porque has tenido alguna situación que está por debajo de los porcentajes mínimos que tú te estableces como lo que es una recepción que te pueda dar un buen resultado y a partir de ahí esa estadística la vamos ajustando nosotros con unos porcentajes que a nosotros nos parecen los ideales para nuestro equipo y para los equipos rivales. Hablando de tu equipo, lo vi el año pasado, ha habido un par de cambios, pero lo he visto también este año y la sensación es que no es un equipo para estar penúltimo. No, no es un equipo para estar penúltimo. Ya te digo que hemos perdido un par de partidos, con un par de partidos estaríamos ya 3 o 4 puestos por encima del actual. ¿Vale? Hemos perdido un par de partidos, bueno, pues uno en Canarias, porque el viaje fue una auténtica pesadilla, los vuelos, salir de aquí a las 5:30 de la mañana, llegar allí, no poder descansar, jugar, ese que no es una excusa, pero al final también influye cuando juegas con un equipo más o menos de tu mismo nivel, si él está descansado y tú no, pues lo más normal es que en alguna situación tú pierdas el control de ese partido. Y luego, pues algún partido que hemos perdido fuera de casa, pues que no deberíamos haberlo perdido. Es decir, realmente estamos a un punto del que está por encima nuestro y a 2 puntos de los 2 equipos que están más arriba. Hay una diferenciación muy clara este año en la tabla, de mitad de tabla para arriba son intocables y de mitad de tabla para abajo hay un par de equipos que están ahí en mitad que van a quedar, pues eso, quintos, sextos. Y el resto vamos a pelear por no descender y hay mucha igualdad en estos equipos este año, ¿vale? Va a ser cuestión de muy pocos detalles los que nos permitan volver a estar donde queremos estar, séptimos, octavos. Hablabas de los partidos a domicilio el año pasado, se ganó un partido fuera que fue el de la universidad, que prácticamente no era fuera casi, sí. Que además tuvo mucha polémica. Sí. ¿Detectáis que hay un patrón para que al equipo le esté costando tanto? Porque en casa le hemos visto partidos muy buenos. Sí, jugar fuera de casa siempre cuesta, es decir, como hablabas antes de las colocadoras como jugadoras referentes en los equipos, cuando tú estás entrenando toda la semana o toda una temporada o ya varias temporadas en el caso de las colocadoras nuestras en la misma instalación,
pues al final ellas cogen referencias de las paredes de tu pabellón. Entonces, al final, cuando te vas a jugar fuera, aparte de lo que influye el viaje, de lo que influye el público que pueda estar en contra en otros pabellones, el tema de las jugadoras estando jugando fuera de casa, pues se nota bastante que se puede bajar un poco el nivel de tu grupo. Esperamos este año tenemos que sacar algún partido fuera de casa y bueno, tendremos que enfocar el trabajo de alguna otra manera para poder recuperar algún punto fuera. Eso sí que es más mental que táctico, lo digo porque muchas veces también son los detalles, o sea, se te escapan 2 puntos y al equipo le puede costar después recuperar. Sí. Una cuestión psicológica que viene dada, aunque sea por una cuestión táctica. Sí. O sea, los partidos fuera de casa tú entrenas toda la semana y entrenas igual dentro que si te mandasen a entrenar al pabellón de al lado, entrenas igual. Pero es cierto que psicológicamente cuando estás fuera pues es una cuestión que a todos los equipos les pasa, no solo en el voleibol, en todos los deportes el equipo que juega fuera siempre en teoría parte con un poco de desventaja. Bueno, nosotros seguimos intentando trabajar en esa línea a ver si en algún momento podemos cambiar esa situación, pero cuesta, jugar fuera de casa cuesta siempre. Hablábamos de que no es un equipo para estar 11º, ¿qué se puede potenciar ahora que ya llevas unas semanas con ellas, que has podido trabajar mucho sobre todo ese aspecto táctico? ¿Qué se puede potenciar para que el equipo mejore? Vamos a ver, nosotros teníamos, cuando yo he cogido el equipo, había una serie de situaciones que el año pasado se adquirieron a nivel táctico y a nivel físico, que este año no estaban cerradas del todo, tenían ciertos flecos. Entonces hemos tenido que ajustar todo este tipo de trabajo, sobre todo a nivel táctico en cuanto a la recepción, zonas de interferencia, responsabilidades de jugadoras en recepción, en el tema del pase, ajustar que las colocadoras tengan buenos primeros tiempos con las centrales, que eso sí que cuesta mucho. Además hemos incorporado una central nueva, que es la central principal, y pues ese tipo de situaciones requiere mucho trabajo, ¿vale? Luego hay algún otro aspecto como el bloqueo, pues que tienes que ajustar muchas cositas en bloqueo, los desplazamientos, la lectura, las preferencias de las bloqueadoras con las jugadoras rivales, todo ese trabajo no estaba bien cerrado. Entonces todo eso es lo que hemos estado trabajando últimamente, porque son cuestiones que cuando estás jugando a este nivel en Superliga 2 con equipos que más o menos tienen el mismo nivel de jugadoras que tienes tú, que son semiprofesionales, que no tienen ninguna jugadora de gran nivel, te hablo de mitad de tabla para abajo, de mitad de tabla para arriba hay equipos que tienen mucho potencial. Entonces nosotros nos tenemos que pelear con equipos que tienen más o menos el mismo nivel que nosotros, y esos pequeños detalles, esos ajustes son muy importantes en esta categoría, porque son los que te dan en un final de set un 25 o 23, te lo da el que hayas desajustado una vez el bloqueo o que haya habido un error en recepción porque entre las dos jugadoras no sabían quién era responsable de la pelota. Entonces es muy importante y eso es lo que hemos estado intentando cerrar estas navidades. Hablabas de 2 situaciones que me parecen importantes. Una, la recepción, que sea buena para que la colocadora pueda tener esos... Tienes 2 centrales que deberían fijar mucho al bloqueo y darle mucha libertad a la colocadora para encontrar situaciones buenas para las jugadoras de ala, incluso para las 2 centrales, que me parece que en ataque son 2 jugadoras que atacan o deberían atacar muy bien. Sí, tenemos 2 centrales, bueno, tenemos 3 centrales, pero las 2 centrales principales es esta jugadora que hemos traído islandesa, es una jugadora con un potencial enorme de ataque, pero le está costando, fíjate, la compañera colocadora es islandesa también y han compartido selección, pero está costando ajustar los tiempos de ataque entre ellas 2. Y la otra central es Rocío Payá, jugadora de la casa de toda la vida, es una jugadora con un potencial de ataque enorme. Y bueno, pues también le ha costado volver a ajustar los tiempos con la colocadora. La recepción nuestra pues no ha estado en su mejor momento y ellas 2 han dejado de participar activamente en el ataque, entonces eso hace que vayamos perdiendo un poco esos tiempos de sincronización entre colocadoras y centrales. Sí que es cierto que por las puntas pues hemos trabajado más, pero por el medio pues son 2 jugadoras que en cuanto consigamos ajustar todos los problemas que hemos tenido en recepción y ajustar los tiempos, pues van a aportar mucho más de lo que han aportado hasta ahora, que es lo que esperamos que ocurra en la segunda vuelta. El remate en 1 contra 1 al final te da la vida en esto del vóley. Sí, bueno, ojalá fuese así, más habitualmente, sí. Pero el remate 1 contra 1 tiene que partir de una recepción perfecta y a partir de ahí la colocadora, las 2 que tenemos, tienen una velocidad de pase bastante alta y suelen darse situaciones de 1 contra 1, pero sobre todo por las puntas.
También tienes jugadoras que al saque consiguen muchos puntos. Es otra de las claves. Hablabas antes de la importancia que tiene el saque. Eso sí lo tenéis y muchas veces ves las estadísticas. 4, 5, 6 puntos de saque. Isabel o Rocío Payá siempre hacen muchos puntos al saque, que al final son los puntos gratis, por decirlo de alguna forma, que se llamaban en el tenis con los grandes sacadores. Bueno, gratis, ya te digo yo que no, pues son muchas horas de sacar, son muchas horas de tener a las jugadoras sacando y con unas instrucciones muy claras. Ahí también ayuda mucho la estadística, porque normalmente estudiamos la estadística, sabemos cuáles son las peores receptoras del equipo contrario, entonces todo nuestro sistema de saque va en función de esas situaciones. Pero sí, tenemos jugadoras con un saque ahora mismo muy potente. Se ha incorporado la opuesta, Rocío D'Engel, que es una jugadora que tiene un saque de potencia, que le pega duro. Estamos haciendo alguna progresión con Isabel para que empiece a sacar ya en salto, o sea, ella ya saca en salto, pero para que empiece a tener un saque de potencia. Ahora tiene un saque flotante que aporta muchos puntos. Y luego pues estamos trabajando con otras jugadoras para que mejoren su técnica en el tema del saque flotante. El saque flotante es un saque que, bueno, que si lo ejecutas bien puedes conseguir muchos puntos. Los saques de potencia son muy espectaculares y tienes que tener muy buenas sacadoras con muy buen brazo para poder puntuar. En nuestro caso combinamos las dos situaciones, el saque de potencia con estas dos jugadoras y los flotantes que tenemos jugadoras que lo hacen muy bien. Sí. Juan, ¿cómo de importante son estos primeros partidos para que el equipo no se ponga nervioso cuando vea que avanzan los partidos? No sé si has hecho especial hincapié en que el regreso a la competición, el equipo tiene que ir como un tiro para evitar que en los últimos partidos haya un exceso de presión que suele haber en una situación como esta. Es muy importante esos primeros partidos. Además, el calendario nos plantea ahora un primer partido contra un equipo de mitad de tabla, que aquí en casa fue el primer partido de Liga y estuvimos muy cerca de poder haber conseguido un mejor resultado. Y es clave este partido porque va a marcar un poco la situación, sobre todo psicológica, como hablabas tú antes, del grupo. Luego tenemos un par de partidos que hay que ganarlo. Bueno, tenemos un partido, el siguiente, que jugamos en casa, que ese tenemos que ganarlo sí o sí, porque es el que va por encima nuestro, si mal no recuerdo, que es Atarfe, que es un equipo de Granada. Estamos empatadas con ellas y allí perdimos en Granada, que eran unos partidos que no tendríamos que haber perdido. Entonces, ese partido sí que es clave. Y bueno, luego vamos a Canarias, que ahí pues lo vamos a sufrir porque vamos contra los equipos canarios. Nuestra Piedra tiene una plantilla muy potente, ¿vale? Y a partir de ahí... De hecho no ha perdido. No ha perdido ninguno, es el líder y ahí vas a hacer lo que puedas y a trabajar lo mejor que puedas para sacar tú cosas en claro de tu juego, porque al final este equipo tiene una plantilla muy potente. Y luego sí que es cierto que vienen varios enfrentamientos con los siguientes de la tabla. Es importantísimo sacar algún buen resultado de estos dos primeros partidos para no tener esa presión añadida. Pero bueno, sí que es cierto que acabamos la competición en diciembre con un resultado que nos hizo sacar un poquito la cabeza, que fue un 3-2 en Paterna contra un equipo que está jugando muy bien al voleibol, que tiene muy buen planteamiento. Llegamos allí y estuvimos muy cerca de poder haber conseguido la victoria, pero bueno, ese 3-2, después de ir ganando 2-1, nos dio mucha tranquilidad mental de saber que podemos hacer las cosas bien. O sea, que saber que tenemos potencial para competir contra un buen equipo que va a estar este año quinto, sexto seguro. A veces a partir de un punto se puede construir mucho. Sí. Juan, te agradecemos que hayas estado aquí. Se me pasa el tiempo volando cada vez que hablamos de voleibol. Sí. Mucha suerte. Al final de la temporada pasamos revista de cómo ha ido la temporada. Yo estoy convencido de que os va a ir bien, así que mucha suerte en esta segunda vuelta. Muchas gracias y gracias una vez más, Aitor, por la difusión que das al voleibol, que es muy importante para nosotros. Siempre es un placer recibiros, Juan. Nosotros nos vamos a marchar, volvemos el lunes con más Sport Alacantí, con el análisis de todo lo que haya pasado durante el fin de semana. Hasta entonces, portaros bien, sed felices, buenas noches.